El 10 de diciembre se cumplió el Día Mundial de los Derechos Humanos, los cuales son reconocidos casi universalmente como libertades fundamentales que deben ser garantizadas a todas las personas. Hoy dialogamos con Luis Bernal, experto en política y desarrollo económico, que nos habla de los derechos humanos, y vamos a comenzar con la definición de los mismos. Mayela, los derechos humanos son posibilidades mínimas que la humanidad ha definido a través de la historia, que corresponden a todos como mayoría, sin distinciones de raza, condición, género, atributos de ninguna especie. Son los derechos mínimos que vienen de tu condición de ser humano. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a la propia identidad, el derecho a la locomoción, a poder ir donde quieras. Son derechos básicos que hoy los damos por normales, hoy los damos por elementales y lógicos, pero que la humanidad tuvo que pasar por muchas dificultades para poder definirlos como tal. El trabajo infantil, los derechos elementales de la mujer. Hoy todavía vemos cómo hay luchas en el mundo por garantizar los derechos de la mujer a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de creencias. Son ese mínimo que la humanidad ha decidido, por lo menos lo consagró así en el año 48, como la Carta Universal de los Derechos Humanos. Desde luego, para nuestra cultura occidental es más chocante ver, por ejemplo, las restricciones a la libertad de las mujeres en ciertos países de Oriente, y eso nos choca. Vimos cómo pasó con esta niña Malala, con su lucha por el derecho a la educación. Para nosotros nos parece absolutamente elemental. Nuestros hijos van a escuelas públicas, etcétera. Pero en todas partes yo creo que uno de los generales, de los más sufridos, es la pobreza. Es el derecho a las oportunidades económicas, no necesariamente iguales, pero sí por lo menos con apertura de posibilidades para todos. Hoy vemos que lamentablemente la brecha entre ricos y pobres se ha aumentado en todo el mundo, y eso incluye nuestro país. Organizaciones como la ONU, organizaciones que están luchando por los derechos humanos a nivel mundial, ¿tú crees que hay mucha burocracia, que se están haciendo logros significativos, o que en vez de adelantar estamos yendo para atrás? Definitivamente, pues yo diría que es un mal necesario. No recordamos cuando no existía la ONU, nosotros no vimos eso, no vimos la Sociedad de Naciones, y afortunadamente no nos tocaron dos guerras mundiales, pero Naciones Unidas nació como producto de eso. ¿Hay burocracia? Sí, pero si miramos en migraciones, en medio ambiente, en derechos de la mujer, la UNESCO con los niños, con la cultura, la UNICEF con los niños, se han logrado avances gracias a estas entidades internacionales que antes no se hubieran podido imaginar siquiera. Queda mucho en el tintero, Luis, pero siempre estás con nosotros con aquí gusto, en De Latinos como un colaborador que nos abre los ojos a lo que está sucediendo en el mundo, y donde nosotros debemos reflexionar y poner nuestro granito de arena para informarnos. Regresamos con más. Gracias.